episodio 12 de la temporada 1 llamado Verdadera Fuerza. El episodio empieza con Goku yendo a ver si Vegeta está bien, y este logra escapar del Kraken convertido en Super Saiyajin, pero vuelve a ser capturado otra vez una vez que el Tamagami le dispara y cae dentro de la boca del monstruo, pero se enfada y le deja en claro de que con él no se jode. Nuevamente comienza la batalla entre los dos luchadores y de momento va bastante pareja, aunque con el tiempo Vegeta se va acostumbrando a su nuevo cuerpo, todo ante la mirada de sus amigos que disfrutan un buen espectáculo. Y de ahí pasamos a la batalla del Tamagami número 1 contra el Majin Buu, y este último deja de pelear y se tira al suelo haciendo berrinche porque quiere chocolates, logrando que su hermano pequeño vaya a comprarlos, mientras que el Tamagami agarra al Majin Buu y lo estrella contra la pared para luego atacarlo. Volviendo con Vegeta, la pelea continúa ante la mirada de todos y el anciano Namek observa que Vegeta es muy fuerte y decide darle más energía al Tamagami número 2, haciendo que se vuelva mucho más poderoso y que continúe en la pelea bajo el mar, al mismo tiempo que vemos al Tamagami número 1 persiguiendo a Majin Buu por todo el lugar, hasta que su hermano pequeño llega con los chocolates y se los da. Esto hace que el Majin se ponga muy contento y comienza a atacar al Tamagami con gran poder, mientras que el Rey Goma y Dege suben todo y se sorprende al ver que Arinsu está metida en todo eso. Finalmente el Tamagami número 1 cae y admite ser derrotado, pero le dice de que tiene que pasar la prueba, la cual consiste en sumar una gran cantidad de números que a simple vista parece incalculable. Por supuesto el Majin Buu no tiene idea de lo que está haciendo, pero su hermano pequeño, que es la parte inteligente, le sopla la respuesta y termina ganando la esfera del dragón, lo que enfurece al Rey Goma al ver que Arinsu se lleva la esfera del dragón. Degesu opina de que quizás está tratando de proteger las esferas de Goku y sus amigos, pero Goma le dice de que no es así, y que sabe que lo está haciendo con otras intenciones. Es por eso que desea con todas sus fuerzas que la esfera de 2 estrellas esté segura con el Tamagami número 2, y se ponen a mirar la pelea de Vegeta, pelea que de momento está siendo ganada por el Tamagami, quien deja a un Vegeta muy golpeado en el fondo del mar, solo que dura poco porque este sale de nuevo y sorprendentemente se convierte en Super Saiyajin 3. Goku queda muy sorprendido al verlo así y Bulma le cuenta de que él estuvo entrenando mucho. La pelea comienza nuevamente y el Tamagami no tiene nada que hacer con Vegeta nivel 3. Este empieza a jugar con él esquivando todos sus ataques y golpeándolo de todas las formas posibles, hasta tal punto que le lanza uno de sus mejores ataques y casi acaba con el Tamagami. Y luego de tanta humillación, el Tamagami se rinde y los guerreros Z festejan. Momento más tarde, el Tamagami le hace la última prueba a Vegeta, la cual es una adivinanza algo complicada, pero Vegeta logra acertar. Entonces se lleva la esfera número 2 ante la mirada feliz de sus amigos y su esposa Bulma, al mismo tiempo que el Tamagami número 2 se acerca al anciano Namek para disculparse de que no pudo proteger la esfera, pero este le dice de que está bien, y le agradece por haberla cuidado todo ese tiempo. Entonces el Tamagami vuelve a su lugar. Goku felicita a Vegeta y le ofrece uno de los insectos para que recupere su energía, pero Vegeta lo saca volando, diciendo que no va a comer ningún insecto, aunque Goku le recuerda de que en el pasado sí comía insectos, pero este responde de que ahora cambió y tiene ciertos modales. El Supremo Kaiosama propone seguir avanzando para rescatar a Dende y parten para el reino demoníaco, y el Rey Goma enloquece completamente y planea hacer algo al respecto. Y así termina este episodio. Ok, ¿qué les puedo decir sobre este episodio? Ya habiendo visto la batalla de los 3 Tamagamis, puedo decir que estoy un poco decepcionado. Me esperaba que ellos 3 sean los villanos definitivos, en especial el Tamagami número 1, y terminaron siendo guerreros fuertes, pero hasta ahí nomás. Y que el Tamagami número 1 sea derrotado por un cachivache como ese Majin Buu es una vergüenza. Con el tema de la batalla de Vegeta, estuvo muy buena, en especial cuando se convierte en nivel 3. ¿Qué flash fue esa escena? Y eso que me la spoileó un amigo antes de ver el episodio. Este es un Super Saiyajin 3 pero con el pelo más arriba, y le queda muy bien. Además se volvió re fuerte y no le dio chance de nada al pobre Tamagami. En fin, vamos a ver qué nos cuenta el próximo episodio. Disculpen si tardé un montón en hacer el video, pasa que me agarraron las fiestas y bueno, colgué. Si les gustó el video pueden dejar su like y suscribirse al canal activando la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo contenido. Si pueden compartan este video a más fans de Dragon Ball y comenten en los comentarios qué les pareció si charlamos al respecto. Espero que hayan comenzado el año de la mejor forma. Nos vemos la semana que viene con el próximo episodio. The Commonwealth corta la transmisión.